que venimos de dos reyes, impresionante lo que hicieron. Incluso el papá de este rey que vamos a empezar a ver, dice que se destacó por hacer lo peor con tal de deshonrar a Dios, e incluso se tomó el atrevimiento de pasar a sus hijos por el fuego. Entonces, después de dos periodos tan fuertes de tanta contaminación espiritual, aparece el rey Ezequías. Y vamos a empezar con el rey Ezequías. Solo que yo les voy a pedir un favor por el bien de este estudio. No podemos leer desde el capítulo 29 hasta el capítulo 32, ¿verdad? No podemos leerlo. Pero yo les voy a pedir a ustedes que por favor en casita lean Segundo de Crónicas del capítulo 29 hasta el capítulo 32 y Segundo de Reyes de los capítulos del 18 al 20. Entonces, por favor, los hermanos que puedan tener esta posibilidad de leer, yo creo que todos tenemos la posibilidad porque todos deberíamos de ser estudiantes de la palabra del Señor, amén. Pero entonces, para poder leer estos capítulos y así poder entender lo que vamos a empezar a ver precisamente hoy. Y voy a leer solamente para ver un poquito, voy a leer los primeros, pueden ser 8 versículos de Segundo de Crónicas 29, del 1 al 8, dice así: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a tribulación y execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Entonces vamos a ver de este rey que, como ustedes pueden ver, el primer año, el primer día, la primera acción fue un llamado. Este rey, que su nombre es Ezequías, vemos diferentes formas en las que aparece en la Biblia. Allí en la presentación vemos 4 diferentes formas, 5 diferentes formas, pero su nombre significa fortalecido de Jehová o fortalecido de Ajá, que es una forma hebrea de mencionar el nombre de Dios. Dios en primer lugar, y es precisamente lo que este rey empezó a hacer. El rey Ezequías fue uno de los más preciados hijos de Sión que jamás hayan vivido. La escritura da como reconocimiento a este piadoso hombre diciendo en Segundo de Reyes 18:5: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Qué palabras más hermosas que describen todo un reinado, que describen toda una acción de un hombre. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Y es que, mis hermanos, lo que él estaba viviendo no era sencillo. Recordemos que habían guerras, recordemos que el templo estaba abandonado, recordemos que todo lo que tenía que ver con el trabajo sacerdotal y levítico estaba completamente contaminado.
Sin embargo, dice la palabra del Señor que este rey puso en Dios su esperanza. Y es que, mis hermanos, es muy fácil poner las esperanzas en Dios cuando todo anda bien, cuando todo camina correctamente, pero cuando las cosas no están saliendo como uno esperaría, allí no es fácil poner la esperanza. Pero este hombre puso la esperanza en Dios aun y cuando todo estaba en contra. Esta es una gran aprobación de los labios de Dios. Ningún otro rey de Judá fue como él. Él anduvo en todos los caminos de su padre David. Ya nos está diciendo con esto cómo era su gobierno. ¿Cómo era el gobierno del hijo de Acaz? ¿Cómo dice que anduvo en los caminos de los reyes de Israel? Eran malos. Recordemos que el reino del norte, el reino de Israel, todos los reyes fueron malos, como ya lo hemos visto. No hubo un solo rey bueno. Y entonces, para poder poner como característica a Acaz, el papá de Ezequías, dice que él anduvo en los caminos de los reyes de Israel, aunque él era rey en Judá. Pero de este dice la palabra del Señor que anduvo en todos los caminos de su padre David, y ya lo hemos hablado. David es como la regla máxima, ¿verdad? El parámetro más alto. El récord mundial, por decirlo de alguna manera, de los buenos reyes es David. Y entonces dice, anduvo en los caminos de su padre. Sin embargo, también hay una máxima hacia abajo, que era Jeroboam, precisamente el que inició con el reino del norte. Entonces, mis hermanos, ya solo esto nos dice cosas muy importantes. En estos días de inminente oscuridad y juicio, es bueno recordar que el justo se salvará por la justicia. ¿Por qué? Porque el juicio ya está. El juicio está demostrado y el juicio está preparado para todos aquellos que están haciendo lo malo. Entonces el bueno será juzgado o se salvará a través de lo justo que sea. Y es que, mis hermanos, aquí también esto es sumamente importante. Es determinante para el Hijo de Dios en estos días de tanta oscuridad, en estos días, ser justos, hacer las cosas como Dios quiere que se hagan. Por lo tanto, un estudio del justo rey Ezequías será un fructífero y beneficioso para cada uno de nosotros. Honró la palabra de Dios al ser el instrumento para cumplir aproximadamente un 20% del libro de Proverbios, que también esto es todo un reto. Yo les he dicho, ¿verdad? Poder leer los proverbios es muy bonito. ¿Saben ustedes que en un mes se puede leer todos los proverbios? ¿Sí? Porque nuestros meses tienen 30 o 31 días. Entonces, con solo leer el proverbio de cada día, el día 1, el proverbio 1, el día 2, el proverbio 2, podemos en un mes leer todos los proverbios. Los capítulos de proverbios del 25 al 29 del libro de proverbios fueron investigados y recopilados por los escribas de Ezequías. Los capítulos del 1 al 9 registran lo que el rey David le dio a Salomón su hijo, y los capítulos del 10 al 24 fueron registrados por los escribas de Salomón. Muy probablemente este rey tenía muy cerca los proverbios para precisamente poder acercarse cada día más a Dios. Ezequías fue también un rey que enseñaba, uno que animó a los levitas a que enseñaran la palabra de Dios. Y véanlo en el segundo, ¿quién me quiere ayudar? El segundo de Crónicas 30:22. Segundo de Crónicas 30:22, el que lo tiene puede levantar su mano y leerlo. Ok, mi hermanita, gracias. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová, y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. Qué lindo, el rey hablando al corazón de los levitas. Sabemos que los levitas era la tribu que se encargaba de todo lo que tenía que ver con el servicio a Dios en el templo. Y
No es esto lo común. Lo que hemos visto como una práctica muy recurrente es más bien el rey o los reyes no haciendo caso a lo que los levitas les decían, no obedeciendo. Incluso el abuelo de este rey, recuerdan, el abuelo que entró para hacer sacrificios, recuerdan, a llevar incienso, y más bien le dicen los sacerdotes: no lo haga. Usías, no lo haga. Más bien el rey desobedeciendo. Pero aquí tenemos un rey, dice, que le habló al corazón de los levitas, diciéndoles que se prepararan, que hicieran la obra, que buscaran a Dios. Ezequías adoró en espíritu y en verdad, como le dijo el Señor a la mujer samaritana allá en Juan capítulo 4, porque vendrán días en que se van a buscar adoradores que adoren al Señor en espíritu y en verdad. Tenía inclinaciones musicales y restableció la adoración, reuniendo todos los instrumentos de David, entonando el cántico de Jehová. Volvió otra vez a retomar algo tan importante como es el reconocimiento a Dios a través de la alabanza, a través de los cantos. Recordemos que David no solamente él era músico, sino que también se le reconoce como el dulce cantor de Israel. Y no solamente esto, sino que David también construyó instrumentos. Entonces este rey retoma todo esto y lo pone otra vez en servicio a Dios. El canto de Jehová es un canto inspirado por el Espíritu Santo durante la adoración. ¿Quién me quiere ayudar allí? Segundo de Crónicas capítulo 29, versículos del 27 al 28, 27 y 28 de Segundo de Crónicas. ¿Que lo tiene? Vamos a ver, mi hermanita. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Qué momento más hermoso. Un holocausto que se estaba dando para adorar a Dios, pero no solo el holocausto, sino que de las voces. Empezaron a cantar, empezaron a tocar instrumentos, empezaron a alabar a Dios. Y qué bonito que es cuando nosotros reconocemos precisamente esos tiempos de alabanza, esos tiempos de adoración, esos tiempos de cantos tan hermosos. Hace muchos años, estando yo bien pequeño en la primera iglesia bautista de Ipis, cuando hacíamos las vigilias, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces a partir de la medianoche había un tiempo de adoración, de cantos. Y no había tanta música como ahora, probablemente tantos instrumentos como ahora, pero con solo las voces, con una guitarra, adorando al Señor, glorificando su nombre. Mis hermanos, esto fue lo que ellos precisamente hicieron. Ellos estuvieron dispuestos a adorar a Dios. Y es que, mis hermanos, nosotros tenemos que aprender a aprovechar los tiempos de adoración, los tiempos de alabanza. Muchas veces estamos concentrados en muchas otras cosas, estamos muy ocupados y a veces esos tiempos los vamos dejando, ¿verdad? Y si bien es cierto, la alabanza no es solamente los cantos y la adoración no es solamente los cantos, pero también qué bonito poder abrir nuestra boca y juntos poder alabar el nombre de nuestro Señor. Yo todavía no logro entender cómo mientras se está adorando a Dios, mientras se le está cantando cosas bonitas, y un hermano pastor a quien aprecio muchísimo, hermano Juan Bustillos, ¿verdad? Él decía, de vez en cuando decía: vamos a darle una serenata a Dios, y sacaba la guitarra y cantaba esas alabanzas y hasta que daban ganas de permanecer un buen tiempo alabando y glorificando a Dios. Y es que, mis hermanos, muchas veces vamos dejando de lado nuestra relación con Dios e incluso nuestra alabanza también a Dios. El nombre de la madre en Segundo de Reyes aparece como Abi y en Segundo de Crónicas como Abía. En Reyes está abreviado, realmente el nombre es Abía.
Ezequías introduce entonces ese avivamiento. Ezequías comenzó a reinar en el año 728 aproximadamente, a la edad de 25 años, y reinó 29 años. Tan pronto llegó al trono, volvió a abrir la casa de Jehová y mandó que fuese limpiada. Y me encanta como lo dice, comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. Y en el versículo 2, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho. Y en el versículo 3 dice, en el primer año de su reinado, en el mes primero, inmediatamente empezó a reinar, inmediatamente empezó a buscar a Dios. Y es que, mis hermanos, esto sí que también es una gran enseñanza. A veces nos olvidamos de Dios y lo dejamos para lo último en nuestras vidas. Pero este rey, en el mismo día que entró, ese mismo día empezó a buscar precisamente a Dios. Aunque Ezequías era hijo del malvado rey Acaz, fue él muy piadoso. Él hizo lo que Dios le había pedido. Fue conocido por su bondad, gentileza y por ser un hombre determinado a hacer toda la voluntad de Dios. Por eso lo dice en el versículo 2, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. También vemos ahí la limpieza de los levitas y de los sacerdotes. ¿Por qué razón? Porque era necesario que tuvieran limpieza, era necesario que ellos se prepararan, porque ellos eran los que iban a llevar precisamente al pueblo. Y para servir a Dios debe de existir la limpieza. Por eso en el versículo del 4 al 6 dice, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Mis hermanos, no puede haber un buen servicio a Dios, no puede haber una buena vida con Dios, no puede haber una buena relación con Dios si nosotros primero no buscamos la limpieza. El saber y el entender que hay cosas que hay que quitar. El saber y entender que hay cosas en mi vida que a Dios no le agradan. El saber y entender que hay cosas que no sirven para lo que yo quiero hacer para Él, para servirle a Él, para honrarle a Él. Y yo creo, mis hermanos, que cada uno de nosotros, con solo pensar en esto, podemos identificar áreas en nuestras vidas que Dios necesita limpiar. Amén. Que tenemos que permitirle a Dios que las limpie. Para servir al Señor debe haber confesión de pecado. Y si nos vamos allí en 2 de Crónicas 29, ¿quién me quiere leer los versículos del 5 al 9? Versículos del 5 al 9. Vamos a ver. Ok. Manito Edgar, ¿lo tiene ahí? Está con otra versión. Ok, entonces hermana Bernardita, ¿lo tiene ahí? Muy bien. Del 5 al 9, versículos del 5 al 9. Y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con
con vuestros ojos. Y he aquí, nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Amén. Tiene que haber confesión de pecados. Y aquí vemos precisamente a este rey diciendo todos los pasos malos, todos los malos pasos que había dado precisamente estos reyes, estos pueblos, y está diciendo y está confesando las cosas malas delante de Dios. Y si bien es cierto, mis hermanos, nosotros también tenemos mucho que confesarle a Dios. O sea, ninguno de nosotros podría decir, no, hoy no necesito al final del día pedirle perdón a Dios. ¿Se imaginan nosotros llegar al final del día? No sé cuándo ora usted, si antes de acostarse, si ya acostado, pero esa última oración, decirle, Señor, gracias porque no necesito pedirte perdón. Qué lindo sería, pero no es así, ¿verdad? Todos cuando termina la noche, cuando llega la noche, cuando ya nos vamos a acostar y oramos y le pedimos al Señor porque nos acompañe, porque nos cuide, para pasar ese tiempo de desconexión total, también tenemos que pedirle perdón a Dios porque lo ofendemos, porque hemos hecho cosas malas delante de Dios. Y entonces, mis hermanos, antes de poder servirle al Señor, los levitas tuvieron que empezar a limpiar, y empezar a limpiar es entender que hay cosas que hay que sacar, pero también confesar el pecado, esas cosas que están allí que no nos permiten avanzar. Pero también para servir al Señor debe de haber un compromiso. Dice el versículo 10: ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Tiene que haber un compromiso. Sí, mi hermano Miguel. Voy a adelantar un poquito de la predicación que estoy preparando yo, donde dice que para servir al Señor debe haber una confesión de pecado. Pastor, ¿sabe qué es lo difícil ahora en este siglo XXI? Que nosotros no le decimos pecado al pecado. Ahí está lo difícil. Así dos ejemplos rápidos. El que esté en adulterio dice que fue una canita al aire, que fue un error. Que ojo que no ve, corazón que no siente. El que peca con la vista dice, ay, pero qué de malo tiene darse un taco de ojo. ¿Me va entendiendo? El que es chismoso dice que son mentiritas blancas. El que es alcohólico dice que es un tomador social. Entonces nosotros vamos tapando el pecado y lo hacemos a nuestra conveniencia. Pero la Biblia es inmutable, no cambia. Y eso va a ser bien interesante, no porque lo estoy preparando yo, pero ahí le estoy dando una probadita de por qué a la gente ahora minimiza. Pero la Biblia no cambia. No. Y la actitud tiene que ser cuando Datán, por el Señor que confronta a David, David no dice, fue un error, él dijo, yo he pecado, punto. Él no dijo, es que me equivoqué, es que Betsabé estaba ahí y yo la vi y ella tuvo la culpa. No, él dijo, yo he pecado. Pero nosotros ahora tapamos el pecado, le damos la connotación que a nosotros nos conviene, y a la larga decimos, Señor, la verdad que es que yo no considero que ese es pecado, yo no tengo necesidad de pedirte perdón porque a mi punto de vista yo no he cometido nada malo. Ahí es donde radica el problema precisamente, mis hermanos, porque en muchas ocasiones nosotros nos justificamos delante del Señor y empezamos a tomar acciones diferentes. Por eso el Señor dice que Él murió por nuestros pecados, no por nuestro desliz, ¿verdad? Porque entonces ahí vamos cambiando. No, es que fue un desliz, es que fue un error, fue una equivocación.
No, el pecado es pecado. Sí, tú sabes que me equivoqué, pero te amo. Y no. Confesión real de pecado y compromiso. Ahora vea el compromiso. Ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. ¿Cuál es el pacto que podía hacer Ezequías? ¿Qué le podía ofrecer Ezequías a Dios para decir yo voy a hacer un pacto con Dios para que Él quite la ira? Muy simple, obediencia. Él solo necesitaba obedecer a Dios. Él lo único que necesitaba y tenía claro que todo lo que el pueblo de Israel necesitaba para que la ira de Dios se quitara era empezar a obedecer a Dios. Y es que, mis hermanos, esto también es una máxima en nuestras vidas. Cuando nosotros nos alejamos y dejamos de obedecer a Dios, entonces empiezan las cosas a andar mal en nuestra vida. Y la única forma de que empiecen a andar bien es volviendo a Cristo. No hay otra forma. Y entonces ese es el compromiso que ellos precisamente que Él tiene. Vamos a ir a también, bueno, voy a dejarlo ahí. Vamos a ver Segundo de Crónicas 15:12. Segundo de Crónicas 15:12. El que lo tenga lo puede leer, por favor. La reforma de Asa, sí, mi hermanita, gracias. 15:12, ¿verdad? Por favor, sí. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Qué lindo, qué lindo. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres. Y de una forma como de todo corazón y con toda su alma. Nosotros debemos de entender que ese compromiso parte en el momento que nosotros decidimos volver a Cristo y decirle, dime tú qué es lo que yo tengo que hacer y yo me comprometo a hacerlo. Sí, mi hermanito Edgar, ahí le va a llegar el micrófono. Complementando, dice esta versión, también prometieron que quien no lo hiciera sería condenado a muerte sin importar su edad o sexo. Ahí está. Quien no quisiera obedecer a Dios iba a ser cortado. También para servir al Señor debe haber agilidad proactiva. Ahí en el capítulo estamos en Segundo de Crónicas 29, versículo 11 dice: hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. ¿Qué quiere decir esto? No nos llamemos a engaño. Todos nosotros sabemos para qué Dios nos ha llamado. Todos. ¿Sí, mi hermano? En esa parte que leyó mi hermano Edgar, eso nos debe a nosotros de llamar a una reflexión, porque el pueblo del Señor estaba ahí lleno de euforia por la grande victoria que le había dado Dios sobre la grande enemigos que venían contra Judá. Y Asa salió y derrotó a esos enemigos. Pero la lección que nos da ese pasaje que Edgar leyó ahora es que nosotros debemos de tener cuidado en qué le prometemos a Dios. Porque ahí todos juraron, ¿verdad? La versión que leyó mi hermano Edgar dice, indiferentemente sea hombre, sea mujer, sea rico, sea pobre, y sea el rey o sea un esclavo. ¿Y qué pasó al final? Que a Asa se le olvidó eso. Y ellos dijeron ahí que el que no te busca, ¿que qué? Que no buscara a Dios. ¿Que qué? Que muriera. Que muriera. ¿Y qué hizo Asa? No lo buscó. ¿Y qué pasó? Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Entonces, lo que nos dice a nosotros el Señor es que si a nosotros se nos olvidó
en que nosotros nos comprometimos con Él, a Él no se le olvida. Por eso tenemos que tener cuidado en que nosotros nos comprometemos con Él. Y la ciencia no está en decir, bueno, es que si es así, entonces yo no le prometo nada a Dios. No, de eso no se trata. De eso no se trata. Se trata de prometer y cumplir, como dice también Eclesiastés. Pero mis hermanos, ¿para qué el Señor me ha llamado? O sea, ¿qué es lo que yo debo hacer o qué es lo que yo pudiera hacer para servirle al Señor? A veces pensamos que el Señor tendría que bajar y decirme, vea Marvincito, yo quiero que usted me sirva en esto aquí. Y si no es así, decimos, pero yo en qué le puedo servir. Tan simple, hermano y hermana, tan simple como fijarse en las habilidades que tenemos. ¿Qué habilidades Dios le ha dado a usted? Y esas habilidades usted las puede poner en las manos del Señor. Y entonces cuando usted la pone en las manos del Señor, deja de ser una habilidad y pasa a ser ya un don delante del Señor. Algo que usted se compromete a hacer, y Dios le va a ayudar para ir creciendo e ir aumentando su conocimiento en esas áreas. Pero muchas veces, hermanos, no hay ese compromiso para con Dios. Por eso les dice, hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. El Señor quiere que le sirvamos. El Señor quiere que le sirvamos, pero también tenemos que entender que tienen que haber estas condiciones en el servicio del Señor. Tiene que haber conciencia que hay que limpiar cosas, tiene que haber limpieza y confesión de pecados, tiene que haber un compromiso real de hacer la voluntad de Dios y tiene que haber una proactividad, entender que Dios nos ha llamado y nos ha dado algo que hacer. Entonces, el pueblo también pidió perdón. Fue tan grande aquel momento que los sacerdotes no daban abasto. Y por eso les digo, hermanos, yo no puedo agarrar versículo por versículo del capítulo 29, 30 y 31, sino que les pido que por favor lo lean. Pero vamos a ver precisamente esto. Se volvió tanto el pueblo a repartir, a dar sacrificio, que entonces vea lo que pasó en el capítulo 29, versículo 34. ¿Quién me lo quiere leer, por favor? Mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos. Y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Ahora vean lo que está pasando aquí. Entonces Ezequías le hace este llamado a los levitas y le hace este llamado, por supuesto que entre los levitas estaban los sacerdotes. Pero el sacerdote era el que hacía el sacrificio. Por eso es que nosotros ahorita no tenemos sacerdotes, ¿verdad? Y es de la gente, pero ¿por qué hay iglesias que tienen sacerdotes y la iglesia cristiana tiene pastores? Bueno, porque uno de las grandes tareas de los sacerdotes eran los sacrificios y ahorita no hay sacrificios. Entonces, lo que sucedió fue que ellos, hermanos, se volvieron, pidieron perdón a Dios, limpiaron sus manos, se prepararon para hacer la obra. Los levitas, los ayudantes, pero algunos otros sacerdotes sí lo hicieron, no todos. Y qué interesante, porque este llamado me da la impresión a mí que debió de haber, después del versículo 11, escuchar como en el versículo 12 dice, entonces se levantaron los levitas y empieza a dar la lista de cuáles levitas se levantaron. Me hubiera encantado que esa lista hubiera empezado con los sacerdotes, ¿verdad? Y se levantó el sacerdote de aquí y el sacerdote de allá, pero no, se levantaron los levitas. Y entonces se levantaron los levitas y empezaron, y el pueblo se volcó a hacer sacrificios, a pedir perdón a Dios. Se volvió toda la nación a hacer esto, pero resulta que los sacerdotes eran los que tenían que cortar el sacrificio. Pero resulta que habían
tantos animales para sacrificar que los sacerdotes no dieron abasto. Y entonces, por eso, veamos a partir del versículo 32, y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación, 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos, todo para el holocausto de Jehová. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3,000 ovejas. Mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desarrollar los holocaustos, para desollar los holocaustos. Y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Muchas veces los que pensamos que tenemos un puesto de maestro, de esto, de aquello, de lo otro, de liderazgo, ¿verdad? Que la palabra líder no aparece. Ya estoy hablando en tratar de cambiar el término concilio de líderes por concilio de siervos o por concilio de obreros. Eso es lo que la Biblia habla, de siervos y de obreros, no de líderes. Y hay una gran diferencia entre ser un líder y ser un obrero. Pero resulta que aquí los obreros fueron los que dijeron, ok, nos vamos a poner las pilas, pero los sacerdotes no lo hicieron. Y hermanos, muchas ocasiones las iglesias están como están, porque muchos de los siervos y de los obreros tienen la misma posición de los sacerdotes. No, aquí este pueblo toda la vida ha sido así, no, pues, ¿qué cuento el del rey? Solo el rey sabe que se van a volcar. Este poco impío se van a volcar a buscar a Dios. ¿Sabe cuándo? No, está bien, ahí los levitas, ahí se están purificándose y están limpiando sus vidas. Pero eso no les va a durar mucho, rapidito, van a estar en lo mismo. Y no fue así. Dios levantó un avivamiento impresionante y sin embargo ellos no estuvieron allí presentes. Limpió la casa de Jehová. En el versículo 18 dice: entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos, y la mesa de la propiciación con todos sus utensilios. Ellos habían hecho lo que tenían que hacer, pero ¿saben quién más iba a hacer lo que tenía que hacer? Era precisamente Dios, trayendo convicción al pueblo que tenía que volverse a Él, trayendo convicción al pueblo que tenían que volcarse a Él. Sin embargo, los sacerdotes no lo hicieron. Y entonces dice el versículo 35: así pues hubo abundancia de holocaustos con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto, y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Jehová hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Mis hermanos, si el Señor nos ha puesto en un lugar de servicio, estemos dispuestos a servirle realmente. La nación fue limpiada y todos los ídolos fueron removidos. Ezequías envió a sus mensajeros por toda la nación de Judá y de Israel hasta el otro lado del río Jordán para proclamar la adoración al Señor y una fiesta para Él. Ezequías dijo: esto no puede quedarse aquí. Este avivamiento, esto lo que Dios está haciendo, no podemos dejarlo nosotros, tenemos que compartirlo, tenemos que llevarlo. Y fue precisamente lo que él empezó a hacer. Todos los que fueron animados y que dispusieron su corazón para seguir al rey, vinieron a glorificar a Dios. ¿Quién me quiere ayudar allí en el capítulo 30,
Vamos a leer de los versículos 5 al 11, es importante este pasaje. Entonces, mi hermanito Naamán, por favor. Y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel en Jerusalén, porque en mucho tiempo no lo habían celebrado al modo que está escrito. Fueron, pues, correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: Hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres o como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis, pues, ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Pasaron, pues, los correos de la ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Con todo esto, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá. Hasta ahí. Gracias, hermano. Aquí hay un punto muy importante. Dice el versículo 5, en 2 de Crónicas 30, y determinaron hacer pasar pregón, ¿por dónde? Por todo Israel. Pero Ezequías era rey ¿de dónde? De Judá. Pero dice, vayan hasta Israel. ¿Qué había pasado en Israel? ¿Y quiénes estaban en Israel? En este momento ya Israel había sido tomado por los asirios. En este momento el reino del norte, ya sus capitanes, sus reyes, sus ejércitos, todos habían sido llevados. Pero quedó algo del pueblo. ¿Quiénes creen ustedes que quedaba del pueblo allí? Todo aquel que no significaba una persona importante o poderosa o un buen obrero para el reino de Asiria, quedaron. Quizás ancianos, quizás enfermos. Ahí estaban. Y entonces, mis hermanos, Dios motiva el corazón de el rey, dice, determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen y celebrasen la Pascua a Jehová, Dios de Israel. ¿En dónde? Vengan a Jerusalén, vengan a adorar donde tienen que adorar. Vengan a adorar el Dios que les ama. Vengan a adorar el Dios que se interesa por ustedes. Vengan ustedes que han sido desechados, ustedes que han sido dejados. Ahora Dios les dice, vengan. Y esa invitación está presente todavía. Porque Dios no hace acepción de personas. Porque Dios quiere tener realmente una relación con nosotros, hermanos. Estoy totalmente seguro que si Dios no nos hubiera buscado, ninguno de nosotros estaríamos aquí por gusto. Ninguno de nosotros. Y entendiendo que Dios nos ha amado, y entendiendo que Dios nos ha buscado, a veces nos cuesta seguirle.
Y entonces Dios les hace esta invitación, todos los que fueron animados a que dispusieran su corazón para seguir al Rey, que vinieran a glorificar a Dios. Pero ¿dónde? Donde Dios estableció que se glorificara a Dios, donde Dios había establecido. Entonces hacen un llamado, van y buscan y les dice: vengan, vengan todos, vamos a celebrar la Pascua, vamos a tener una fiesta espiritual, vamos a tener una fiesta con nuestro Dios, vamos a tener el tiempo de honrarle, de glorificarle. Ustedes que ahora están allí, que no hay, que están desvalidos, ustedes que no tienen ahorita ley, ustedes que están ahí de una forma de un anarquismo, no hay rey, no hay líderes, no hay aparentemente nada que sea beneficioso. Dios les llama: vengan ahora. Y manda a este rey a hacer pregón por todos estos lugares. Sin embargo, qué triste el versículo 10, ¿verdad? Porque dice: pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y de Manasés hasta Zabulón, mas ¿qué dice? Mas se reían y burlaban de ellos. Como que la cosa no ha cambiado, ¿verdad? Como que la cosa no ha cambiado. Personas sin Cristo burlándose del llamado que Dios les da. Personas sin Cristo burlándose de la única oportunidad que tienen para salvación. Y es que, mis hermanos, lamentablemente a veces por nuestra joponada actuamos exactamente igual. No, hombre, eso, que Dios dice eso, pero es que la verdad yo me quedo haciéndole los números y a cómo está este mundo, la verdad es que eso ya no aplica. La verdad que eso ya no funciona. Funcionaba hace muchos años cuando esto, cuando aquí, cuando allá, pero ahora como está este mundo, ya las leyes de Dios ya no son tan importantes. Antes la gente decía: es que la Biblia tiene verdades y todo es pura verdad, pero la verdad es que el papel aguanta lo que le pongan, a saber si realmente es lo que dice que es. Burlándose del llamado que Dios hace. Y esto era lo que estaba pasando precisamente en Israel. Sin embargo, aunque fue un hombre muy conocido, fue como el oro que tenía que ser probado por el fuego. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Esto es una advertencia que da el Señor mismo en Apocalipsis a una de las iglesias. ¿Por qué? Porque decían: no, nosotros somos ricos, ¿recuerdan? Nosotros lo tenemos todo, no tenemos necesidad de nada. ¿Saben que eso está pasando también? Iglesias llenas, con un montón de presupuestos, con un montón de cosas, pero ¿dónde dice la Biblia que el estar obedeciendo a Dios es sinónimo de prosperidad económica? No. Recuerdo a mi profesor que decía, ¿verdad? Él decía que conocía una familia que era tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tenían era plata, porque eran súper pobres. Pero mis hermanos, así está el cristianismo ahora. Las iglesias queremos tener muchas cosas y queremos cambiar esto y hacer aquí y hacer allá, y pareciera como que la prosperidad económica es la prueba de que estamos haciendo las cosas bien para el Señor. Y Dios le dice a esa iglesia: ustedes se ven ricos, ustedes se ven prósperos, pero yo les voy a decir lo que yo los veo desnudos, yo los veo sin ninguna posibilidad de nada, miserables. Pueden hablar de la deidad de nuestra fe. Por ejemplo, allá vamos a ir un momentito a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Primera de Pedro 1:7.
dice la palabra del Señor, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, la cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. Ahora venía escuchando una predicación y venía el hermano hablando algo parecido a esto y se me vino una frase y la apunté. La semana pasada, hace 2 semanas vi una, o sea, me llegó, ¿verdad? Una frase. A mí me gusta acomodar las ideas por frases, ¿verdad? Y se me fue por no apuntarla, ¿verdad? Pero más o menos dice así, algo así como esto: el camino espéreme para acordarme, de la perseverancia. El camino de la perseverancia no es una autopista sin pruebas. Si usted y yo queremos ser perseverantes en Cristo, 1 más 1 son 2. Si usted es perseverante a Cristo, usted va a tener pruebas. Y va a tener conflictos, y va a tener encontronazos, porque somos perseverantes. Y dice la palabra del Señor que el que persevera hasta el fin, y no es que porque perseveramos vamos a ser salvos, sino porque somos salvos podemos perseverar. Pero esa vida de perseverancia, hermanos, nos va a llevar por un camino de conflictos, por un camino de encontronazos, por un camino de enemistades, porque vamos a perseverar en Cristo. Y es lo que aquí está Pablo diciendo: para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, la cual aunque perecedero se prueba con fuego, así sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y vamos a ir un momentito también a Proverbios. Hermanos, sí. No, se me falla la memoria. Dice: el crisol para la plata y la hornaza para el oro. Exactamente. Eso es lo que es. Exactamente. El crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Mis hermanos, tenemos que entender que si somos fieles a Dios, vamos a toparnos con esos burladores. ¿Cómo se los topó? Allí, como estamos leyendo nosotros en el versículo 10, dice: pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y de Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Los preciados hijos de Sión, ellos tuvieron que pasar por esto. Él fue un hombre notable que siguió al Señor completamente y que trajo el más grande avivamiento que registra precisamente la Escritura en el pueblo de Israel. En los primeros años de su reinado decretó una Pascua, la cual fue la más excelente Pascua que Judá experimentaría jamás. Después de muchos años se incluye a toda la nación, reino del norte y reino del sur, como lo vimos allí. Se les pide, se les dice: vengan, vamos a celebrar la Pascua todos juntos, donde tenía que ser. Siempre habrán burladores cuando la decisión es volverse a Dios. Es hermoso cuando en un solo sentir se busca cumplir los mandatos precisamente de Dios. Cuando dice en Judá, versículo 12, en Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Les dio un solo corazón. ¿Ahora en dónde? Ahora en Judá. Allá en Israel encontraron burladores. Sin embargo, también nos dice la Escritura que hubieron quienes sí se vinieron, hubieron quienes sí aceptaron este llamado. Y aquí también hay otra gran lección antes de pasar a esto otro. Mis hermanos, nosotros tenemos que entender, lamentablemente,
que los que estamos buscando a Dios vamos a seguir siendo minoría. Nosotros deseáramos poder salir y evangelizar y a 100 personas que le hablemos, 100 personas conozcan de Cristo, 100 personas se vuelquen al Señor, 100 personas cambien su vida. Desearíamos eso, pero siempre son los menos. El camino angosto. Y no tenemos que frustrarnos por esto. No tenemos que dejar de hacer las cosas que tenemos que hacer, porque es así. La minoría siempre va a ser, lamentablemente, siempre va a ser los que no buscan a Dios. Dios siempre ve el corazón y las intenciones por encima de los ritos. Versículo del 17 al 20, estoy ya en el capítulo 30 de Segundo de Crónicas, del 17 al 20 dice: porque había muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no habían purificado, para santificarlos a Jehová. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y de Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios, a Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Y vea lo bonito: y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Muchos estaban buscando a Dios, muchos decían: yo quiero hacerlo, yo quiero hacer este sacrificio, yo lo quiero traer, yo lo quiero presentar. Pero suave, usted todavía no se ha purificado, usted no ha cumplido con el rito, pero yo quiero ya alabar a Dios, yo quiero ya glorificar a Dios, yo quiero ya pedirle perdón a Dios. Y entonces empezaron a hacerlo fuera de los ritos. Pero Ezequías no se convirtió aquí en un rey con un corazón lleno de leyes. En lugar de esto, fue con un corazón lleno de amor. Y entonces, porque una gran multitud del pueblo, y vea de dónde eran: Efraín, Manasés y de Isaacar y Zabulón, eran del reino del norte, y no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado, que preparó su corazón para buscar a Dios. Muchas veces nos quedamos en lo ritualista, pero nosotros tenemos que entender que está por encima de todo eso el corazón, cómo se vuelve al Señor. Y mis hermanos, en esto como iglesia, nosotros como iglesia bautista, en términos generales me refiero a la organización bautista, ¿cuántos pecados hemos cometido en cuanto a esto? Ay, que llegó ahí una muchacha mal vestida, así no puede entrar, pero suave, sí. ¿Dónde va a escuchar del mensaje de Dios sino aquí? Viene con un corazón, quiere que Dios, que entregarle su vida al Señor. Dios se va a encargar de todas esas cosas, pero lo importante es que le entregue su corazón a Cristo. A veces llegan personas no con la mejor intención, pero aunque vengan no con muy buena intención, pueden escuchar el mensaje del Señor. Y no podemos ser, como dicen por allá en mi pueblo, no podemos ser más papistas que el Papa. Por supuesto que todo tiene un orden, por supuesto que todo tenemos que saberlo hacer, pero ellos venían con un corazón buscando al Señor. Y los rituales no los habían cumplido, pero venían con un corazón buscando a Dios. Al punto
que ese versículo tan pequeñito nos da una gran lección cuando dice: y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Entendió Dios que por encima de los ritos está el corazón, está la actitud de quienes vienen a buscarle a Él. Dios siempre ve el corazón y las intenciones por encima entonces de los ritos. Y para terminar vamos a ir a 2 de Crónicas 30, versículo 26. Dice la palabra del Señor: hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Qué cosa más hermosa. La fiesta, porque eran 3 fiestas las que se celebraban en una semana, duraba 7 días. Pregunta para la próxima semana: ¿cuántos días más la extendieron ellos? ¿Cuántos días más extendieron la fiesta? Porque era tanto los sacrificios, había tanto que pedirle perdón a Dios, que ellos tuvieron que extender su fiesta por un tiempo más. Ok, entonces la próxima semana, ¿me acuerdan de la tarea? Eso sí, a mí siempre les dejo tarea y se me olvida, ¿verdad? Entonces, para la próxima semana. Muy bien, mis hermanos, entonces vamos a terminar nuestro culto. La próxima semana continuamos con este periodo tan hermoso que se reconoce también como el avivamiento del rey Ezequías. Muy bien, vamos a recoger